Bien, ¿se escucha bien? ¿Sí? No, más alto. Más alto me dice el público, a la gente. Y a veces hay que hacerle caso. Ya. Un, dos. Ahí sí, ahí. Ya. Bien. Em, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a la presentación del libro Relatos, Diversidad, Equidad y Inclusión. En esta segunda versión, ustedes se recordarán que ya en este mismo lugar tuvimos el lanzamiento de este libro en su primera versión, 2023. Han pasado ya sus años desde esa versión. Es un libro que veremos, esa es la idea de este espacio, celebra y visibiliza la diversidad de sus formas. Además, y esto es muy importante, es una ocasión especial para el grupo ARS y todo nuestro equipo de trabajo, porque también presentamos a Arsenal Ediciones, una editorial que viene a comunicar y consolidar el trabajo realizado por Ars Global Consultoría y la Academia Ars de Formación. Hace 2 décadas hemos trabajado arduamente para abordar las desigualdades laborales desde la convicción ética que todos y todas merecemos oportunidades que nos permiten desarrollarnos como personas y mejorar nuestra calidad de vida. El trabajo es un derecho humano, pero históricamente se ha centrado solo en su aspecto productivo, desconociendo un factor clave, esencial, lo humano. Este libro es eso, una antología de lo diversamente iguales que podemos llegar a ser y que nos interpela como comunidad laboral a seguir contribuyendo y avanzando en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Queremos extender un especial agradecimiento a nuestras organizaciones patrocinantes de este proyecto, quienes con su compromiso contribuyeron a hacerlo realidad. Quiero presentar y saludar, después vamos a hacer las presentaciones formales, a SQM Litio, a Programa Alianza Mujer Atacameña, Programa AMA, a nuestros anfitriones, Caja de Compensación La Araucana, a APLUS, a Bechtel, a la Escuela de Contadores Auditores de Santiago y a la Fundación Minera Escondida. Organizaciones amigas que nos han apoyado en este proyecto de diversa manera, así que quiero pedir un aplauso para estas organizaciones. Gracias a ellas y al trabajo de equipo, tenemos un lindo libro que presentarles. Queremos, en ese sentido, brindar un saludo lleno de gratitud por honrar este espacio con su presencia. Vamos a partir por la autoridad. A Pedro Goich, director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad. Y a autoridades y amigas también, Bárbara Blumel, subgerenta de Atracción de Talento y Diversidad de SQM Litio, acá presente. Tamara Rebolledo, directora del programa Alianza Mujer Atacameña, programa AMA, acá también. A Carolina Sobarzo, jefa de Recursos Humanos de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago, en representación del rector, aquí presente también. No sé si está Alejandra Soto. ¿No llegó Alejandra? Está en representación de la Araucana, ya, no llegó. Puede que llegue más ratito, estaremos atentos. Camila Fuensalida y Abraham Márquez, de Recursos Humanos de APLUS Chile y Bolivia, también presentes acá y parte de los equipos de apoyo. Y Andrea Gutiérrez, de Diversidad e Inclusión, Champion de Diversidad e Inclusión de Bechtel. ¿Dónde está Andrea? ¿Está por ahí? Ahí está. Un saludo también. Bien, y además hay algunos autores de los relatos seleccionados, los iremos conociendo de a poquito, también presentes acá. También quiero saludar a Almendra Leighton, que está aquí al lado, intérprete de lengua de señas, que nos apoyará en el día de hoy. Por último, una información súper importante. Esto lo hemos aprendido de nuestros colegas del mundo minero y de la construcción, ¿no es cierto? Información de seguridad. Quiero mostrarle a Nora Urra. ¿Dónde está Nora? Allá está Nora, mírenla, allá está Nora Urra, nuestra jefa de Diversidad e Inclusión. En cualquier caso de emergencia,
ella a través de esa puerta las va a llevar a una vía de evacuación, ¿no es cierto? Está dirigido acá, al fondo, a la derecha, hay una bajada a la escala, acompañamos y seguimos no era en caso de alguna emergencia. Lo mismo si alguien se siente mal, ella puede apoyar en acompañar en un caso de ese tipo. Y por último, para quienes todavía no conozcan los baños, es importante saber, al fondo, ¿no es cierto? Al fondo a la izquierda están los hombres, a la derecha están las mujeres. Y hay un baño también habilitado para personas con discapacidad, a la derecha también, un poquito más hacia afuera. Bien, aprovechamos por último de invitarles a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. En Instagram, arceglobal.cl, a los que les gusten pueden hacer una fotito y subirlo a una story. Y también en LinkedIn, donde siempre estamos compartiendo contenidos, como Arce Global Consultoría. Ojalá nos puedan mencionar con el hashtag RelatosDay 2025 o hashtag Arsenal Ediciones o hashtag Arsenal Global Consultoría. Perfecto, eso sería esta parte introductoria y me encanta la idea en este momento de poder presentar muy en coherencia con el espíritu de este libro, que habla de diversidad, de equidad, de inclusión, y porque nunca es tan simple y sencillo que una autoridad pública, que tiene la responsabilidad pública, ¿no?, de la inclusión, pueda acompañarnos, en este caso de la inclusión laboral de personas con discapacidad, como director de Senadi, clave en el fortalecimiento de políticas públicas en esta materia, que pueda acompañarnos, ¿no? Un amigo de muchos años, Pedro Goich, director nacional del Servicio Nacional de Discapacidad, que nos compartirá un saludo en el marco de este lanzamiento. Pedro, por favor, muchas gracias. Te invito acá a dar unas palabras. Bueno, era más grande el finado, como decían en el campo. Hoy, bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Juan Pablo ya ha saludado a todas y todos por su nombre, las autoridades que nos acompañan, pero quiero hacer un saludo muy especial al equipo de Arce Consultores y Arsenal Ediciones. En este espacio en donde nos juntamos justamente a conversar de diversidad, equidad e inclusión. Ya lo mencionaba Juan Pablo, yo soy el director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, un servicio relativamente pequeño y nuevo en la estructura del Estado. Y justamente nuestro mandato tiene que ver con promover, asegurar y hacer todo lo posible para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos de forma absoluta en nuestra sociedad. Este es un desafío bien monstruoso, entre comillas, sobre todo en una sociedad en que no valoramos como quisiéramos la diversidad, sino que más bien tratamos de juntarnos con los pares, con los iguales, y a veces inclusive terminamos descalificándonos en los que tenemos pocas diferencias. Y en ese sentido agradecer la invitación para poder acompañarlos, para poder referirnos a esto, a cómo a través de la literatura, a través de un escrito, a través de la cultura, vamos contando historias de personas que han vivido en carne propia muchas veces a veces ser segregado, a veces ser incomprendido, a veces no ser considerado. El día viernes estábamos en un evento promoviendo el voto inclusivo y conversábamos con una persona en situación de discapacidad física, en silla de ruedas, y nos decía, mira, a mí me pasa muchas veces que ni siquiera me ven, porque soy chiquito. Nos decía, claro, estaba a esta altura, entonces no me ven, no existo, hasta que pego un grito y ahí está, y ahí se abre, pero me siento invisibilizado.
Y aquí a través del esfuerzo, el trabajo conjunto entre los distintos actores, justamente visibilizamos historias, contamos realidades, y esas realidades nos ayudan a ir construyendo una cultura de mayor inclusión, de mayor equidad, que valora la diversidad y que nos demuestra que vamos a ser un gran país solo cuando entendamos que toda la energía, todo el poder de las miradas diversas nos hacen que la suma entre uno y uno sea mucho más que dos. Así que, Juan Pablo, agradecer la invitación, felicitarlos e instarlos a que ojalá haya muchas más publicaciones como esta. Muchas gracias. Vamos a ajustar esto un poquito. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras y por recordarnos la importancia de avanzar hacia una inclusión que no sea solo normativa, sino profundamente humana y concreta. Así que muchas gracias, Pedro, nuevamente por tus palabras. Mi nombre, para quienes no me conocen, yo soy Catalina Ramírez, jefa de proyecto en Arts Global, y a continuación queremos destacar a una de las organizaciones sponsor de oro de esta segunda versión de Relatos de Diversidad, Equidad e Inclusión 2025. Invitamos a pasar a este escenario a Bárbara Blumel, subgerenta de Atracción de Talentos y Diversidad de SQM Litio. Mientras Bárbara nos acompaña en el escenario, los dejamos con el siguiente video de presentación de SQM Litio. ¿Sabías que muchos de los dispositivos y tecnologías que usas diariamente dependen de un mineral esencial? ¿Y que nace en el desierto de Atacama y se refina en Antofagasta, en el norte de Chile? Sí, estamos hablando del litio. Y Chile, gracias a la experiencia de más de 25 años de SQM Litio, lidera en el mundo esta industria, que es un aporte a la descarbonización a escala global. Desde 1993, SQM está en Salar de Atacama y desde 1997 ha revolucionado la industria con productos de litio con las menores huellas ambientales y la más alta calidad del mercado, que se desarrollan en la planta de químicos de litio más grande del mundo. 4.000 trabajadores directos de la división litio, con alrededor de un 50% de empleo local y un 22% de participación femenina, y un ecosistema con miles de colaboradores, forman parte de una compañía que está construyendo un futuro más sostenible. Con 20 oficinas comerciales en el exterior y presencia en 110 países, SQM Litio mira al mundo y trabaja en el territorio creando valor compartido con las comunidades aledañas a sus operaciones, transformando la región de Antofagasta en un polo de emprendimiento e innovación. Los productos de litio que producimos son fundamentales para las baterías de tus teléfonos, laptops y autos eléctricos. Gracias a SQM Litio, la energía que impulsa tu día a día es más limpia y sostenible. Porque no solo producimos litio, también cultivamos futuros sostenibles y prósperos. Porque creemos en un mañana donde cada carga sea una oportunidad para un futuro mejor. SQM Litio, la energía que nos mueve. Ahí sí. Espero que hayan podido escuchar bien el video que presentamos de SQM Litio. Nosotros en SQM Litio no tan solo innovamos en tecnología, no solo producimos para el día de mañana nuevos tipos de energía sustentables, sino que también somos una empresa, una minera, que estamos muy involucrados con la diversidad y la inclusión. Este es uno de nuestros temas principales dentro de lo que desarrollamos como equipo de SQM Litio, el ser una empresa diversa, inclusiva, ser equitativo y ir desarrollando distintas maneras de poder demostrar año a año que vamos creciendo, y no es tan solo que nosotros lo decimos, sino que también nos vamos acreditando en esto. ARS, como nuestros asesores,
han sido capaces de mostrar algo más que de nosotros como compañía. No tan solo nos preocupamos de incorporar más mujeres dentro de la minería, sino que también incorporar más personas con discapacidad, preocuparnos de la diversidad sexogenérica, como también de potenciar a nuestras comunidades aledañas a nuestras faenas para que cada día tengan más herramientas, más competencias para ser parte de nuestra compañía. Aquí me acompaña Tamara, que ya va a estar con nosotros, donde tenemos un programa hermoso de mujeres y que están acompañándonos hoy día también acá con nosotros. Por lo tanto, para SQM Elite, el estar una vez más, un año más, en este libro, en estas historias, en estos relatos, es gratificante, es sentirnos orgullosos de lo que hacemos como compañía, pero Sedore Towards nos ha mostrado de que la diversidad, la equidad y la inclusión no tan solo es cumplir una norma, como decían recién, no es tan solo tenemos que serlo, no es tan solo un número, sino que también a través de esta actividad y escuchar relatos. Ellos nos han cambiado mucho los pensamientos, hemos hecho obra de teatro en el interior de la compañía, nos muestra la diversidad y la inclusión de una manera distinta, de una manera cercana, y esta parte de la actividad que desarrollamos en conjunto, que son los relatos de historias de diversidad, equidad e inclusión, también son parte de lo que nos van enseñando y nosotros como compañía vamos incorporando en nuestra cultura diversa e inclusiva. Así que agradecerles por invitarnos un año más, orgullosos de ser parte de estos relatos y ojalá que les guste y les encante este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara, por tus palabras y por el compromiso permanente también de SQM Litio con la diversidad, la equidad y la inclusión. Agradecemos especialmente a SQM Litio por confiar en Ars Global Consultoría y también en Arsenal Ediciones. Siguiendo con nuestro sponsor Oro, destacando iniciativas también que generan impacto real en los territorios y en la vida de las personas, invitamos a pasar al escenario a Tamara Rebolledo, directora del programa Alianza Mujer Atacameña. Y mientras Tamara nos acompaña, los dejamos con el siguiente video de presentación del programa Alianza Mujer Atacameña. En el corazón del desierto de Atacama, donde la tierra guarda secretos ancestrales, existen mujeres cuyo coraje y fortaleza han sido la semilla de un cambio. Mujeres que a pesar de los desafíos han sembrado esperanza y resiliencia en cada rincón de esta tierra. AMA para mí es la Alianza Mujer Atacameña. AMA es amor. AMA es compromiso. AMA es solidaridad. AMA es apoyo. AMA es fortaleza. AMA significa mucho para mí porque fuimos seleccionados un grupo de mujeres donde nos llamaron y nos propusieron todo esto, lo que hemos hecho. Somos maravillosas porque trabajamos con nuestras pares. Estamos a una distancia de 2.000 kilómetros de Santiago. Esto comenzó en pandemia. AMA fue como nuestra salvación de esta tarea que le tocaban a otras personas. El legado que nos dejó el comité fundador, con una visión de pasado, con los pies muy puestos en el presente y con una gran trayectoria que queremos seguir formando junto a las mujeres de Atacama la Grande y en un camino hacia el futuro. Personalmente creo que si estamos en esta vida y si podemos ayudar a un prójimo que de verdad lo necesita, creo que ya lo hemos hecho todo en esta tierra y creo que ahora debemos cosechar nomás lo que hemos sembrado. Han pasado 3 años y AMA sigue creciendo. Porque cuando las mujeres se unen, no hay desierto que las detenga. AMA es pasado, presente y futuro. AMA, la voz de nuestras raíces, el latido de nuestro futuro. Hola. Bueno, como decía el video, AMA es un programa bastante joven. Nace de la profunda conexión que tiene SQM Litio con sus vecinos, que son el territorio de Atacama la Grande,
donde los originarios son el pueblo licanantay o atacameño. Nosotros cuando terminó la pandemia nos dimos cuenta de que las mujeres habíamos retrocedido 15 años en derecho a acceso a la salud, la educación, la incorporación laboral y también la autonomía económica. La compañía, en su rol de ser un buen vecino y el compromiso que tiene con las comunidades, crea AMA, con una mirada profundamente de mujer, con lo que sabemos que las mujeres tomamos la decisión, seguimos siendo una sociedad muy matriarcal. Yo creo que casi todos cuando nos preguntan referentes, por lo general son nuestras madres o nuestras abuelas. Y en ese sentir hemos ido construyendo, co-construyendo, y eso es muy importante, lo resalto porque en esta co-construcción estamos acompañadas de un comité asesor integrado por 8 mujeres, lideresas tremendas, cada una con una especialidad, una líder en artesanía, otra en tejidos, agricultura, salud, autonomía económica, mucho emprendimiento. Y desde ahí vamos creando un programa que ya lleva, en abril cumplimos 4 años, que se está fortaleciendo, está creciendo muy, muy, muy fuerte, con los pies muy, muy puestos en la tierra. Y eso para nosotros es muy significativo, por la conexión que tenemos con la tierra y con lo que necesitamos también seguir creciendo. En ese contexto, este año hemos fundado una escuela Alicao Emprendedoras, que tímidamente pensamos que con 20 mujeres era un éxito, terminaron inscribiéndose 62, graduándose 52, robusteciendo también unos acuerdos con el mundo público, que es súper importante en esta alianza, en ese contexto con el Servicio Nacional de la Mujer, el Ministerio de Economía, han sido redes fundamentales para ir creciendo en la autonomía económica, también la erradicación de la violencia de géneros. Estamos formando monitoras, porque hay mucho miedo de la mujer de ir y poder presentar una denuncia, pero entre ellas sí se acompañan y sí se rescatan en muchas ocasiones. Así que eso es AMA, y quiero agradecer a Andrea, Juan Pablo, a la Cata y a todo el tremendo equipo de ARS, porque para nosotros es muy importante que conozcan esta realidad de las mujeres indígenas. Es bastante distinta a la que nosotros vivimos como mujeres chilenas, como me dicen en el programa. Tú eres chilena, nosotras somos licanas. Y hay una visión distinta del mundo. Entonces, un profundo agradecimiento a que nos consideren para mostrar esta diversidad, que es súper importante y que habla del origen de nuestra nación. Así que gracias por eso, vamos a seguir perfeccionándonos. Hay muchas historias que contar, nos faltan los talleres de narrativa y es el desafío que tenemos el 2026 para estar en los primeros lugares contando la historia de las licanas que habitan Atacama la Grande. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Tamara, por tus palabras y por el trabajo que realiza el programa AMA en el fortalecimiento del liderazgo y la autonomía en las mujeres del territorio. Y por supuesto, agradecemos a todos quienes se sumaron a esta iniciativa, que también están acá, y pusieron en valor voces y experiencias externas. Aprovecho nuevamente recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arsglobal.cl en Instagram, Ars Global Consultoría en LinkedIn, y que nos mencionen en sus historias con los hashtags RelatosDI 2025, Arsenal Ediciones y Ars Global Consultoría. Por último, quiero presentarles a Andrea Aracena, directora del grupo Ars Global, consultora y speaker en temas de diversidad, inclusión, género y violencias, para unas palabras institucionales y una breve presentación del libro Relatos de Diversidad, Equidad e Inclusión. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Voy a tener que ponerme mis lentes para poder leer, pero voy a solo poder leer lo que está acá y voy a dejar de verles a ustedes porque no me sirven de lejos. Oye, quiero primero sumarme a los agradecimientos para ustedes por estar acá, por acompañarnos hoy día. Sabemos que en estas fechas son complicadas. Varias personas quisieron estar hoy día, pero justo les tocaba la graduación del hijo, de la hija, en la jornada de fin de año, en la pega, así que, bueno, no pudieron estar, pero
Frente a eso quiero agradecerle a ustedes porque sabemos que son muchas coordinaciones y tienen que haber hecho un esfuerzo importante para estar acá y acompañarnos. Quiero también tomarme un poquito de las palabras que planteaba Juan Pablo al principio, pero antes, bueno, agradecer nuevamente acá a SQM Litio, ¿cierto? A la Bárbara, a Tamara, a todos los sponsors que hacen posible que hoy día estemos acá, que hacen posible además que tengamos este nuevo libro. Creo que eso es muy importante. A veces las organizaciones como la nuestra tienen iniciativas y a veces no tenemos recursos para poder sacar esas iniciativas que son tan trascendentes, sobre todo en estos temas de diversidad e inclusión, así que se agradece mucho que las organizaciones estén presentes, se sumen también en esto y nos acompañan, así que gracias por eso. Y quiero tomarme entonces lo que decía Juan Pablo. Nosotros, la Cata me presentaba directora del Grupo ARS, ya no es directora de ARS Global Consultoría solamente, Grupo ARS. Porque justamente nosotros ya llevamos una trayectoria acá, hay muchas personas que han trabajado con nosotros hace tiempo, ya hace más de 12 años que venimos trabajando en organizaciones en estos temas, en diversidad, en inclusión, generando diálogos, generando conversaciones incómodas en las organizaciones laborales, con la convicción de ir generando cambios, de ir movilizando voluntades. Partimos trabajando hace mucho tiempo en la minería, hace 12 años atrás, cuando la minería no era lo que es hoy día en temas de género, ¿cierto? Yo me acuerdo que en los primeros diagnósticos casi nos echaron a garabatos de una sala directorio por estar planteando brechas de género que la organización no veía en ese momento. Había mucho desconocimiento, mucho sesgo, eran temas que estaban muy alejados. Estuvimos ahí trabajando muy fuerte en ese ecosistema que hoy día, por supuesto, ha avanzado mucho, pero no ha avanzado de forma natural, ha avanzado con el esfuerzo de la comunidad, de las consultoras, de las políticas públicas, ¿cierto? Todo eso ha hecho que hoy día tengamos una participación de mujeres en el ecosistema de minería cercana al 23%. Cuando nosotros trabajamos hace 12 años era un 7, ¿cierto, Tamara? Un 7,9%. Pero es importante acordarnos que eso no ha sido una coincidencia, que ha sido parte del trabajo y ese trabajo ha estado relacionado con todas estas iniciativas. Y quiero antes de presentarles el libro, nuevamente sostenerme acá porque creo que es importante que las personas que estamos aquí hoy día nos llevemos también la importancia de la convicción de trabajar estos temas. Yo y nuestra organización, nuestro equipo, siempre ha creído que esto no es una moda. El trabajar en inclusión tiene que ver con cosas humanas, con lo que nos representa a todos y a todas. Nosotros hemos pasado ciclos sociales, ¿cierto? Como el estallido de la revuelta, hemos pasado una pandemia, ¿cierto? Donde hemos seguido insistiendo en estas materias, en que sigan estando presentes en el diálogo de las organizaciones, y también hemos pasado gobiernos de turno. Y frente a eso creo que es importante en este espacio plantear que la narrativa que pueda estar presente, ¿cierto? A nivel global o en el gobierno de turno que esté, siempre tiene que trascender a la convicción de trabajar en temas de inclusión, de diversidad y de género, porque están relacionadas, insisto, con lo que somos, con generar un mayor bienestar, con generar una, como decía Pedro Goich, una participación efectiva, real, concreta de todos y todas. Quería solo reforzar ese punto porque me parece que es la base fundamental de este libro que les quiero presentar ahora. Quiero contarles un poquitito de cómo ha sido esta historia del libro. Nosotros partimos el 2023 con la primera conversación con Juan Pablo. Yo les conté a los que vinieron en el lanzamiento anterior, así que se lo van a tener que repetir. Hay varias caras acá. Pero partimos en una conversación diciendo, oye, acá nosotros siempre en nuestros talleres llevamos libros, regalamos libros de la Chimamanda, mucho, me acuerdo, ¿cierto? Porque siempre sentimos que era importante llegar con historias distintas en materia de diversidad e inclusión que acercaran a las personas a lo cotidiano, a lo que realmente les hacía sentido y les podía resonar, y creemos que la literatura tiene mucho que ver con eso. La literatura, también lo decía Pedro, ¿cierto? Son historias, son relatos. ¿Y quién no tiene una historia? ¿Quién no tiene una historia que contar? Partimos entonces con el primer concurso que yo les quiero acá mostrar. Este fue el libro, es todavía, ¿cierto? Porque lo bueno que tienen los libros además es que trascienden siempre, nunca se acaban, son un objeto, por lo tanto son parte de la historia, ya este libro es parte de la historia. Este libro fue el primero,
¿cierto? Fue un concurso internacional también, tuvimos muchos relatos que participaron, sacamos una tirada de varias. Una primera, ¿cómo se llama? Edición. Una primera edición de 300 libros, después sacamos 300 más y después sacamos 500 libros. Y los regalamos en las organizaciones, también algunas organizaciones lo adquirieron para entregárselos de regalo a sus trabajadores y trabajadoras. En esta segunda versión del libro nuevo, Relatos 2025, que es este que tengo acá, que además quedó muy, muy lindo, ¿cierto? Convocamos a personas de toda Hispanoamérica. Llegaron alrededor de 150 relatos de distintos países. Ahí pueden ver los países, las personas de las personas que participaron. Algo bien interesante, participaron personas entre 18 y 93 años. Nos llegaron relatos de personas muy jovencitas de 18 años y también de escritores de 93 años, lo que también tiene mucho que ver con este libro, ¿cierto? Con esa participación diversa de las personas. Participó un 56% de personas chilenas y un 44% de personas de estos otros países que ustedes ven acá. Y también tuvimos una participación más o menos en paridad de hombres y mujeres, muy parecido también a la versión anterior. Esos 150 libros fueron revisados siempre con seudónimo. Ya es muy importante, la revisión de los relatos no se hace con los nombres reales de las personas, por lo tanto nuestro jurado, que pueden ver ahí en pantalla, este jurado de lujo que tuvimos, que revisó estos 50 relatos, solamente revisó esos relatos con los seudónimos de los escritores y de la escritora, así que nadie sabía quién era, si eran hombres o mujeres. Aquí solamente se trabajó en función del talento y de la narrativa que estaba escrita en esos relatos y por lo tanto el resultado de las personas que están en el libro tiene que ver con eso. Nos acompañó en este jurado, bueno, Pablo Simonetti, escritor, acá lo conoce, nos está acompañando. Pablo, muchas gracias también por haberte sumado a este proyecto. Nos acompañó también, aquí tengo que leer porque ya no veo para allá. Acá está. Nos acompañó la Ana María Barra, que es periodista, librera, que además es la dueña, ¿cierto?, de Que Leo Mil, que está ahí en Tobalaba. Muchas gracias también a Ana María por acompañarnos ahí y ser parte de este jurado. Nos acompañó Daniela Garfias, profesora de literatura. Por ahí está la Daniela, la vi. Ahí está la Daniela, gracias Daniela. Y también nos acompañó Joaquín Escobar, que también es escritor, tiene una trayectoria importante también, en especial en libros de la Universidad Católica, porque le gusta la Católica, así que escribe de la Católica. Y otros libros también más, pero un escritor también muy reconocido y que tuvo un premio hace poquitito. Y por supuesto nos acompañó también Juan Pablo Beler, escritor también, ¿cierto?, coach y director también de Ars Global Consultoría y Arsenal Ediciones. Ese fue nuestro jurado que entonces revisaron estos relatos y definieron entonces los relatos ganadores. Y estos relatos ganadores están acá en pantalla, les quiero contar quiénes son, ¿cierto?, cómo se llaman los relatos y quiénes son los escritores que están detrás de cada relato. El primer lugar lo obtuvo La Pequeña Teresa, de Alfonso Pliego Santos, de México. El segundo lugar lo obtuvo Gillán y la Piedra Blanca, de Sergio Gaudbel Hartmann, de Argentina. Y el tercer lugar lo obtuvo El Juego, de Raúl Claveró Vázquez, de España. Ustedes se preguntarán, oye, puros hombres. ¿Alguien se ha preguntado eso? Ya, nosotros también. Pero les quiero contar que en el primer concurso los 3 primeros lugares fueron mujeres. Así que estamos en equidad de género, por lo menos en las 2 versiones que tenemos. Pero les quería contar eso, que los relatos se revisan con los seudónimos. Por lo tanto, hay una revisión solamente, no se sabe lo que son, y fue igual una coincidencia que el primero fueran 3 mujeres y este fueran 3 hombres. Pero esperemos que el siguiente que viene... Así es, tenían seudónimos que eran femeninos. Sí, así que uno nunca sabe quién escribe ahí. Esperamos que el que viene, que es el nuevo concurso, que también esperamos que se puedan sumar, que va a ser un libro para niños y niñas, con esta misma temática y con ilustraciones que va a estar muy bonito. Ahí ojalá que sea más mixto a quienes elijamos. Así que bueno, quiero darle un aplauso primero a estos 3 lugares.
que están ahí. Ellos no nos pueden acompañar porque son de otros países, pero enviaron algunos representantes y también están escuchando. Y quiero contarles también quiénes son las otras personas que están dentro del libro que les mostré. Voy a ir relatándoselos, ahí van a salir también en la pantalla. El fulgor de los fragmentos de Alex Saldías Arriagada, que es de Chile. Te perdono mamá, que es de Daniela Almendra Pérez de Chile. Daniela está por acá. Ahí está Daniela, que está también dentro del libro, quedó su relato. Muchas gracias, Daniela. Un aplauso para Daniela, que está acá acompañándonos. Mi gran historia, de María Solquiscotti de España, Argentina. Y Beth, de Carlos Aguilar, que también es de Argentina. La soledad persiste, aunque el celular se llene de sonidos, de Margarita Mora Rivera de México. El Byron, de Juan Alberto Iturriaga Brito de Chile. Azul, de Gabriela de la Luz Contreras, que también está Gabriela acá. Ahí está la Gabriela, escritora, que también está su relato acá en el libro. Materia Viva, de Ignacio Salvador Fritz Sánchez de Chile. Y por último, Puente de Colores, de Catalina Gajardo Lemus, la Catalina, que es un relato de Licantay y talento joven. Catalina también nos acompaña, vino, ¿dónde está la Catalina? Ahí está la Catalina. La Catalina tiene 18 años, talento joven, que está en este libro y vino acompañada con su familia, sus papás, mamás y papás. Bueno, con su familia, gracias también a SQM, Litio y el programa AMA, que lo trajeron para que estuviera presente y pudiera recibir el cariño y el aplauso de todos ustedes. Así que felicitaciones también ahí, Catalina. Bien, quiero invitarles ahora a una representación. Ustedes saben que a nosotros nos gusta el tema de la cultura, el arte, la literatura. Creemos que tiene un poder impresionante para llegar y sensibilizar en estos temas, así que queremos invitar a nuestra compañía amiga Maquinaria de Creatividad, que nos va a hacer una representación cortita del primer lugar, ¿cierto? La pequeña Teresa. Así que les invito a conectarse en este espacio mágico de teatro del primer lugar del concurso. Buenas tardes. Bienvenidos. El género narrativo cuenta una historia a través de un narrador y se lee principalmente, mientras que el género teatral se escribe para ser representado en un escenario. La teatralización de un cuento mezcla lo narrativo con lo representativo. Dicho esto, le doy la más cordial de las bienvenidas a nuestra teatralización del cuento La Pequeña Teresa. Esta es la historia de Teresa. ¿A dónde vas, mariposita? Ella es Teresa. Nació en la casa de sus abuelos maternos. Su madre la abandonó a los 3 meses de nacida porque no dejaba de llorar por los cólicos. Desde entonces casi no lloraba, ya que parecía entender desde esa corta edad que su presencia era inoportuna. Ay, mariposita, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Su abuela, viuda desde hacía años y de carácter agro y poco hablar, mandó a traer a una antigua nodriza que a cambio de un poco de metálico, 5 gallinas y 1 litro de leche diario, le encomendó la tarea de amamantar a la pequeña. Después, la nena quedó al cuidado de sus tías, que la mantenían en constante rotación y abandono.
Primero fue Mercedes, la mayor, quien la bañaba y peinaba y con la que inició sus primeros pasos. Ella se casó con el viudo Anselmo y se fue. Tiempo después le tocó el turno a Isabel, de personalidad agresiva, arrebatada, que era impaciente con la infanta y seguido le pegaba por cualquier motivo. Esa era una tía muy cruel. Por eso que no me extrañó cuando se fue con el malabarista del circo. Luego vino Lupe, quien era tierna y cariñosa con la niña. Sin embargo, los mejores momentos de la vida son efímeros. Ay, esa tía voló para casarse con el loco Rivera, un excéntrico pintor. Así que Teresa quedó a cargo de Nelly, la menor de las 5 hermanas, que poco y nada hacía por ella. Por eso que ahora tengo tanto tiempo para estar en mi pequeño mundo. Su pequeño mundo estaba detrás de su casa. El terreno estaba delimitado por árboles frutales. Pasando la arboleda había un estanque grande al que llegaban a descansar aves migratorias. En ese mundo, Teresa aprendió el fenómeno de la metamorfosis, experimentando con los batracios que ahí se transformaban. ¡Te tengo! Aquí. Primero aprendió a atraparlos con su mano sana, la izquierda, ya que la derecha padecía del defecto por reducción de extremidad. La parte interior de su brazo estaba disminuida y la mano derecha no existía. Teresa aprendió a valerse bien con su muñón y adquirió una habilidad extraordinaria con la mano izquierda. Cuando atrapaba renacuajos, lo hacía en sus diferentes etapas de crecimiento, con patitas, otros con largas colas, algunos más casi sin cola. Los coleccionaba en frascos que mantenía cerca de la charca. En sus observaciones descubrió cómo mientras la cola se absorbía en el renacuajo, sus patas iban emergiendo. Ay, me pregunto, ¿cuál parte de mi cuerpo tendrá que desaparecer para que me aparezca una manito nueva? Ella tenía un amplio lote de frascos con colecciones de anfibios, insectos y arácnidos. A ninguno de sus ejemplares los lastimaba. Al contrario, descubrió que algunas especies no resistían el cautiverio. Adiós, amiga. Pásalo bien. Una vez, al atrapar una lagartija... Te tengo. No te me vayas a escapar. No te vas a escapar. Te tengo. Aquí. El bicho perdió su cola. Teresa vio con espanto que al perderla la extremidad seguía moviéndose. A ese ejemplar, entonces ella decidió darle un trato especial. Ven aquí. Se llevó el frasco a su cuarto y lo escondió bajo la cama. Con el paso del tiempo, se sorprendió poco a poco al ver cómo le crecía nuevamente su apéndice. No. Ese evento lo siguió detenidamente. Alimentaba con cariño al pequeño lagarto. Ponía su frasco al sol y lo mantenía aseado. Le prodigaba todos esos cuidados especiales que ella hubiera querido tener. Arrurú, arrurú, arrurú. Incluso le puso un nombre. Te vas a llamar Teresa, igual que yo. Un día, la abuela, por insistencia del sacerdote del pueblo, decidió que era bueno que Teresa fuera a la escuela. Entonces, entre gritos y amenazas, la abuela llamó a Teresa. ¡Teresa! ¡Ay, la abuela! ¡Teresa! ¡Ay, mi abuela! ¡Ay!
niñita. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ay. Escúchame. Escúchame una cosa, niñita. Si llego a saber que me llaman del colegio para hablar mal de ti, te voy a castigar, manca inmunda. Esto es solo una muestra de lo que te voy a hacer si te portas mal. Teresa guardó silencio. Es que ella estaba acostumbrada a estas didácticas formas de demostrar el cariño. Además, Teresa se manejaba con la docilidad de una oveja. La idea no le disgustó del todo. Sin embargo, sabía que utilizar las mañanas para ir a un lugar desconocido era limitar su tiempo en sus zoológicas investigaciones. Entonces, Teresa decidió ir a la escuela. Vamos, tú puedes, Tere, tú puedes. Sin embargo, las expectativas se derrumbaron al momento del recibimiento. Las burlas de las chiquillos y chiquillas de los alumnos hicieron mella en su ánimo. ¡Manca! Patita de cangrejo. ¡Pirata! Bastarda. Pero si la entrada del colegio fue traumática, a la hora de la salida fue intenso y sádico. Le tironearon y pincharon el muñón mientras gritaban: ¡deforme! ¡Fenómeno! Por eso tu madre te abandonó. Por fenómeno. Por eso. Y porque era muy puta. Teresa corrió veloz a su refugio. Acongojada, se acostó mirando al cielo. Y ese azul profundo hizo que Teresa se diera cuenta que estaba en su hogar. Entonces, buscó el frasco donde estaba la pequeña Teresa para contarle su dolorosa experiencia. Cuando miró detenidamente a su tocaya, se percató maravillada de que la cola había crecido por completo. ¡Ay, no lo puedo creer! Sabía por sus observaciones que tanto en los renacuajos como en las lagartijas, los apéndices pueden crecer y desaparecer o volver a salir para consolidar la figura completa del animal o convertirse en otro. Decidió entonces hacer algo que venía pensando hace mucho tiempo. Se desprendería de una parte de su cuerpo, esperando a que creciera la mano que le faltaba. Tomó entonces una navaja y la dirigió con firmeza hacia su oreja. Sin dudarlo, hizo un corte rápido. Quiso aullar de dolor, pero aguantó estoicamente la humillación. A pesar de lo extremadamente adolorida que se sentía, tomó su oreja y la acomodó cuidadosamente dentro de un frasco. Se acercó entonces al frasco donde estaba la pequeña Teresa. Y lo dio vuelta, esperando que ella se fuera, mientras le decía adiós con su mano. Tomó entonces su frasco en el que estaba la oreja y empezó a moverlo, esperando a que la oreja hiciera lo mismo que las colas de las lagartijas. Vamos, vamos. Sin embargo, la oreja no se movió. Vamos.
No le importó. La abrazó y caminó lentamente hacia el interior del estanque. Estaba convencida de que cuando saliera de ahí, tendría una mano nueva. Y mientras Teresa se alejaba hacia el estanque, la pequeña Teresa, la nueva Teresa, salía a disfrutar su nueva cola. Muchas gracias. Quiero invitar a Marcelo y a Lorena, Marcelo Quesada y Lorena Amado, para darle un aplauso por esta teatralización. Ustedes ya se dieron cuenta que era un cuento difícil de representar. Muchas gracias por ese trabajo. Los amigos de Marcelo y Lorena son de Maquinaria Creatividad, nuestros partners también en muchas de las actividades que Bárbara y Tamara contaban, ¿no? Muchas gracias, chiquillos. Y bueno, pasamos a lo siguiente. De hecho... Solo un pequeño detalle, ya que estamos en la era de las redes sociales, @Maquinaria de Creatividad, si alguien tomó fotos, sacó algo, lo suba a sus historias y nos acompaña a eso. Muchas gracias. Ok, gracias. Muchas gracias, chiquillos. Sí. Quiero, antes de continuar ya la última parte, mostrar un saludo del autor de este cuento, ¿no? Bueno, leerlo, así como la representación genera una emoción, leerlo también, esa es la invitación que lo puedan hacer. Y quería que Alfonso pueda hacer un saludo. ¿Está ahí el video? ¿Sí? ¿Corre video, se decía antes? Pequeña Teresa, un cuento que a mí en particular me llena de ternura, de desesperanza también. Creo que estamos viviendo tiempos de barbarie tan terribles como sucede en Gaza. Es una pequeña, gran muestra de lo que es este mundo tan lleno de barbarie, de desánimo. Y pensando en el logotipo de Arsenal Ediciones, me recordé aquella canción de los Beatles de El Jardín del Pulpo, que en alguna partecita dice que me gustaría estar bajo el mar, estaríamos calientes bajo la tormenta, en nuestro pequeño escondite bajo las olas, descansando nuestra cabeza en el fondo del mar, cantando y bailando. Me gustaría estar bajo el mar, qué alegría para cada niña y cada niño, sabiendo que son felices y están a salvo. Y creo que eso es lo que me gustaría, que estuviéramos felices y a salvo, que nadie nos dijera qué tener que hacer. Me gustaría estar bajo el mar, en ese jardín de un pulpo contigo que me ves, contigo que lees los cuentos que se llevaron a cabo en este concurso. Y me gustaría agradecerle a todos y cada uno de los participantes y a todos a cada uno de los organizadores. Muchas gracias. Ese era Alfonso Pliego. Y para la última parte de esta presentación del libro, vamos a invitar a un panel. Me gustaría, sí, antes hacer un pequeño comentario sobre el libro y después invitar a nuestros súper invitados al panel. Aquí está esto, acá está. Me gustaría decir algunas ideas de este libro. Primero que definitivamente este libro confirma que la literatura puede ser, entre tantas cosas, ¿no?, una estrategia de transformación social y cultural. Cada cuento, de los que aquí están, despliega una forma singular de mirar la diferencia. La discapacidad, la neurodiversidad, desde la intimidad corporal de la infancia, la migración y el refugio a través de símbolos, como el segundo cuento, del segundo premio, quiero decir, que también está en el segundo lugar. La piedra blanca, que es un símbolo de maternidad, de lo valórico como herencia, como memoria. La diversidad sexogenérica, desde la ternura, en algunos casos, o desde la dureza del rechazo, en otros. O la desigualdad y la violencia estructural, mediante voces que rara vez escuchamos en nuestras vidas cotidianas.
Muchos cuentos perfilan su narración, y esto es bien interesante, desde una perspectiva de vidas comunes, con una mirada cercana y desde donde se desvela una interioridad preciosa, preciosa en su acepción de belleza y también de mucho valor. Esto permite que temas complejos como la discriminación, los traumas, la falta de oportunidades, se denoten no solo como problemáticas sociales, sino como experiencias humanas concretas y verosímiles. Por ejemplo, vamos a ver en el fulgor de los fragmentos, uno de los cuentos también seleccionados, la corporalidad rota, la diversidad que hay en torno a un circo, la resiliencia silenciosa de un niño autista en el tercer premio del juego. Las historias combinan dolor con belleza. Son terriblemente hermosas, diría Rainer Maria Rilke. No romantizan la vulnerabilidad, pero sí la inscriben en un marco de humanidad profundo, donde cada personaje sostiene, a pesar de todo, una forma de luz, o donde cada grieta de su historia es un espacio para que esa luz ilumine a otros. Un ejemplo claro es la dureza poética de la pequeña Teresa. Vimos acá su representación. Tragedia, marginación, infancia desgarrada, narrada con un tono directo que no moraliza, no dramatiza y no renuncia tampoco a la ternura. El libro da espacio a narradores y narradoras y personajes que raramente ocupan el centro. Esa polifonía es uno de los grandes aportes literarios, creemos, y sociopolíticos también, de este volumen. El lenguaje es otra piel, dice Gustavo Cerati. Y aquí es un puente emocional. Sí, estos cuentos no explican la diversidad, la encarnan. El lenguaje, a veces íntimo, a veces brutal, a veces lírico, genera un tipo de sensibilidad que habilita conversaciones tan difíciles como necesarias. Y creemos, es un paso para que la inclusión no sea una respuesta solamente normativa, sino que sea una acción consecuente, plena de conciencia. Invitamos, entonces, a hablar del libro y de estas ideas y otras al presidente del jurado, Pablo Simonetti, lo invitamos acá adelante a estas sillas de panel, escritor de vasta trayectoria, todos ustedes lo deben conocer muy bien, un escritor muy querido, fundador y expresidente y miembro actual de Fundación Iguales. También queremos invitar acá adelante a Ana María Barra. Está Anita, acá está Anita, la librera feliz, ¿no es cierto?, su programa en Radio Universo, periodista, panelista en ese programa, y dueño, ya como se dijo, de Que Leo Mil Tobalaba. Pueden ir a visitarla ahí también. ¿Me voy para allá entonces? ¿Están mejor? Ya, perfecto. Bueno, quisimos hacer un pequeño comentario, Pablo, Anita, del libro, porque todavía nuestros invitados e invitadas acá no lo han leído. Y quizás en una conversación sin hacer mucho spoiler, podamos entusiasmarlo y contarles el trasfondo, las ideas de base que tienen estos textos, y también ustedes como jurados, juradas y lectores, ¿no? ¿Qué les parecieron estos relatos? Me gustaría partir en una pregunta abierta a ambos, ¿no? Este libro nace con la convicción, como pusimos en la nota editorial, de que la literatura puede abrir espacios de conciencia donde antes había silencio. ¿Cómo interpretan ustedes esa afirmación después de leer los relatos de este libro? Bueno, Anita, qué gusto. Gracias a usted y gracias a la invitación y felicitaciones por esta iniciativa a Arts Global y a la editorial Arsenal. A mí lo que me produjo leyendo ya el libro, porque claro, al principio leímos muchos cuentos, entonces uno tiene más ruido, pero me produjo exactamente como lo contrario, como que se me produjo un silencio en el alma, como un silencio litúrgico en torno a los dolores y a las dificultades de estas personas, por ejemplo, al de la pequeña Teresa, que me parece un cuento realmente desgarrador, medio gótico lo encontré, es gótico, ¿no? Es como que estamos volviendo a un neogótico, estamos teniendo, con este trabajo con los animales y su apéndice. Y también me pasó con Gillán y La Piedra Blanca. Voy a nombrar los tres primeros cuentos, no, nada más, porque
En realidad, si no, estaríamos aquí mucho rato. Pero Gillán y la Piedra Blanca me sorprendió por la minuciosidad y la capacidad de recreación de la vida de esta mujer migrante kurda que va saliendo del país kurdo con su hijo hacia un destino desconocido y poniéndose en manos de personas que realmente ella no sabe qué grado de confianza puede tener. Y cómo después es recibida en Creta y todo el proceso de tratar de adaptarse y ser rechazada. Es un cuento también muy intenso porque está tan bien replicado esta odisea. Me acordé de la odisea de Homero, ¿no? Porque cruza mares y tierra. Y nos encontramos finalmente en Creta, en este mundo tan antiguo, tratando de hacerse un lugar. Y finalmente está el juego, que me parece que es un cuento muy inteligente, muy bien pensado. Se nota que detrás hay una especie de jugador de juegos de estrategia o algo así, y al mismo de una ternura enorme. Se trata de un niño autista de Camerún, que vive abandonado afuera de una escuela y que los otros niños le arrojan piedra porque lo encuentran que es un niño brujo, porque no habla, porque está siempre detenido en la misma posición. Bueno, llega alguien a ayudarlo a conversar, a tratar de conversar con él, porque el niño está totalmente aislado del mundo. No les cuento más para no hacer mucho spoiler, pero me parecieron los 3 cuentos y más la suma de todos los demás cuentos de la selección que llaman a un silencio, como a querer rogar junto a otros por que estas personas no tengan que pasar por ese sufrimiento. Y sabemos que están pasando por ese sufrimiento hoy en todas las partes del mundo, una y otra vez, incluso en nuestro país, y que pareciéramos no darnos cuenta que ese sufrimiento está ahí a la mano, como decías tú, y que mucha gente... Hay una frase en Gillán que me llama, creo que es en Gillán, pero no estoy 100% seguro, pero dice: me miró con la velocidad con que alguien evita un espejo. Como que uno ve un espejo de la propia o posible miseria en el otro y saca la vista porque no quiere sentirse vulnerable. Y creo que eso está muy bien representado en estos cuentos. Gracias, Pablo. Anita. Sí. Me pasó, bueno, primero dar las gracias por la invitación. La verdad es que fue un agradable los relatos. Felicitaciones a los escritores que están acá y que forman parte de la antología. Y quizá un poco hablar de los otros, ya que Pablo mencionó los 3 ganadores. No fue una decisión unánime, se discutió harto también los primeros lugares, fue entretenido también. Y me gustaría quizás anclarme a las últimas palabras de Pablo, que me parece, como tú preguntabas, que si la literatura es parte de abrir la mirada y de abrirnos los ojos frente a realidades. Claro, yo creo que sí, absolutamente, y creo que en estos relatos a mí lo que me pasó, que también fue distinto leerlos en un libro, que ver ahí los Word o qué sé yo, me pasó que, chuta, uno dice, ¿por qué tener que leer un cuento de una mujer migrante de Creta o un cuento tan extremo y duro como La pequeña Teresa, para darnos cuenta de cosas que pasan acá mismo, frente a nosotros, nuestros vecinos, frente a la persona que mira mal en el metro al otro, que viene de otro país, que todavía nos estamos acostumbrando y decimos, uy, es algo nuevo? Yo creo que estos cuentos, la gracia que tiene es que tienen poética, que tienen narrativa y que son capaces de llegar más allá, yo creo que porque conmueven y agarran otras fibras, que para eso es la literatura también. Y creo que esa fue la decisión de elegir los que componen este libro, porque cada uno de ellos tenía originalidad, tenía una mirada distinta, tenía una propuesta, porque claro, decía, no me acuerdo, Bárbara o ahí otro de los expositores anteriores, que historias hay muchas y de discapacidad y discriminación podemos tener muchísimas, y así es como llegaron hartas también al concurso, pero la gracia de que estén plasmados en un libro, creo yo, es que estos 10 tenían además todo eso que ya dije, esos ingredientes que son súper importantes para que una historia así cale en el corazón o te llegue o te remueva la cabeza y te deje pensando, o en ese silencio que dice Pablo que lo invadió. Creo que esa es la gracia de la literatura para abrir estos temas. Anita, y me quedo contigo siguiendo un poco esa idea.
en todas las temáticas que se abordan en los cuentos, ya sea directamente, indirectamente, la discapacidad, la neurodiversidad, diversidad sexual, migración, vejez también, ¿no? Trastorno alimentario, hay un cuento. ¿Cuál de esos temas a ti pobreza, yo los tengo anotados aquí. Sí. Pobreza, género, personas con desafíos físicos, vejez, Claro. clase, etnia. Claro. Es bien increíble la la selección, diversidad dentro de la que diversidad, sí. porque no lo hicimos a propósito. Esto sencillamente resultó que la selección es muy variada en sus temas de diversidad. Claro, y en esa diversidad, ¿no? Propiamente tal, ¿hubo algún cuento, algún relato, un tema de aquellos que te sorprendió por su profundidad o quizás por el enfoque, como señalaba recién, que te haya gustado? Aquí yo voy a contestar como lectora y como librera. A mí yo creo que Materia Viva fue uno de los que más me sorprendió en cuanto a la narrativa. Encuentro que el relato de este obeso mórbio, este joven obeso mórbio que quiere salir de ahí y que lo cuenta con total desparpajo, que come, que sigue comiendo, está muy bien contado. Y creo que me atrajo por eso. Y, por cierto, la pequeña Teresa, que yo peleé harto por ella, porque siento que también me sorprendió y era el autor. No sé si te pasó lo mismo, como que no me lo imaginaba el rostro con la persona que estaba escribiendo ese relato tan duro, porque el lenguaje al leerlo es distinto que cuando lo vimos hoy día representado. Es mucho más crudo el cuento. Entonces, creo que sí, esa crudeza y el otro como desparpajo para contar esa historia, creo que a mí me provocaron que quizá esos temas, pero todos los otros están absolutamente, te tocan, ninguno te puede dejar indiferente. Y no quiero dejar de mencionar Ivette, que yo también mencioné harto por ese cuento, el de la mamá en silla de ruedas, es notable. Claro, Ivette es una mujer en silla de ruedas, una madre. Una mujer discapacitada que Exactamente. intenta Que la guagua salvar a tiene su un problema, guagua. exactamente. Y ahí el autor, creo que era argentino, ¿no? El autor es ahí- argentino y sí. una persona ciega, además. Heavy. Y ahí Sí. uno siente que él escribe, y más encima es hombre, ¿cierto? Sí, po. Es un Y hombre, más sí. encima escribe desde la perspectiva de una mujer, y ahí también el ritmo de ese relato es atómico, Intenso, súper sí. entretenido. Uno está así las 4 o 5 páginas para ver, ¡ah! ¿Va a llegar o no va a llegar al hospital? Está súper bien contado, me gustó. Sí. Gracias, Anita. Pablo, desde el punto de vista también literario, ¿qué elementos de juicio tú destacarías, ¿no? de esta narración o de estas narraciones, ¿no? en el abordaje de temas que son sensibles, sin caer en caricaturas, sin caer en estereotipos también al querer contar, ¿no? También, no sé. mira, creo Sí. que están muy bien dados los narradores de cada cuento, que siempre quizás es la tarea más difícil al narrar, ¿no? Elegir el punto de vista y la persona que está contando o la distancia con que se está mirando esa historia. Y yo creo que en la mayoría de ellos hay un logro especial en mantener una fe en el narrador que se elige, ¿no? Por ejemplo, en la pequeña Teresa siempre estamos muy cerca de ella, es ella la que está viendo el mundo, nosotros vemos pasar a estas tías como pasa una constelación de mujeres malas menos Mercedes, partiendo por la madre que la abandona cuando tiene 3 meses. Entonces, cada uno de ellos en Gillán y la Piedra Blanca es una tercera persona, pero también está muy cerca de Gillán y la acompaña en esta travesía entre dantesca y de supervivencia que ella tiene. Y así en todo. Estaba pensando en el que mencionaste tú como Materia Viva. Materia Viva, sí. Materia Viva es de Ignacio Fritz. ¿Está aquí Ignacio Fritz? ¿No? No vino. Iba a venir. Ignacio ha sido siempre una promesa literaria y yo siempre le he leído cuentos muy buenos, desde muchos años atrás. Él le escribía La Zona de Contacto cuando empezó La Zona de Contacto. Y bueno, y de ahí en adelante siempre ha estado apareciendo en algún concurso, en alguna cosa. Escribió yo creo que en el Clinic también, es de los primeros escritores del Clinic, y es un tipo bien capaz literariamente. Sí. Y así que yo creo que todos estos cuentos lograron volver, tú lo decías, ponen el primero que nada en el centro a la persona discriminada en general, y la humanizan
sin recurrir ni a dramatizaciones, ni a romantizaciones, sino que sencillamente dejándonos entrar en su mundo y contándonos cómo ese mundo los rodea, los acepta o los rechaza. Nosotros nos vamos comprometiendo con ellos y vamos sintiendo nosotros mismos esa discriminación o esos pequeños gestos de ternura. Hay un cuento que no me acuerdo en este minuto del nombre. Perdono, ¿no? Cuando la trans le regala el pan. Ese. Sí. No, no, es otro. Es materia viva. Cuando él sale. Ese, perdón, ese sí. cuento, sí, pues ahí le regala el pan. Y una mujer panadera trans le hace un regalo. Y él después empieza a decir, bueno, la manera de uno sobrevivir es la sonrisa de ese chico que me crucé en la calle, o el gesto de esta mujer trans que me regaló el pedazo de pan, y así. Entonces, como que traducía creolesa, la mamá, el cómic. Sí, eso. Entonces, yo creo que también eso es muy, muy valioso. Lo más valioso del libro, eso es que uno finalmente termina leyéndolo con muchísimo interés, porque tiene mucho interés literario, están bien digamos, el engranaje de la historia te hace querer seguir adelante para saber qué va a pasar. No son unos cuentos así como fantasiosos en el aire, son cuentos. Y al mismo tiempo tocan estos temas que son tan humanos y que nos vuelven a todos muy vulnerables. Y yo creo que esa es la parte fundamental de lo que ustedes hicieron con este concurso, que es mostrar que todo el rechazo que existe sobre la diversidad, en el fondo son vulnerabilidades propias que no queremos ver en el otro. De hecho, aparece un tema muy recurrente, ¿no? Lo de los espejos, como intentando mostrar la idea de verse, ¿no? Reflejado muchas veces, a lo mejor no en una situación o en una condición de un otro, pero sí desde cómo nos reaccionamos ante ello y cómo nosotros también a lo mejor en otra situación actuamos de esa manera o queremos ser aceptados o recibidos de una u otra manera. Y en ese sentido, ustedes saben, le hemos contado, que este libro no va a las librerías. Este es un libro que, no sé, pero sí queremos que las organizaciones, bueno, además de las sponsors que tienen sus libros, puedan las distintas organizaciones laborales llevarlas y compartirlas, regalarlas en sus trabajadores y trabajadoras, como una manera, ¿no es cierto?, de sensibilizar, de poner los temas desde otro lugar. Y también tenemos un compromiso que para los libros que se vendan, en definitiva, en esa dinámica, o hoy día afuera, ¿no? Quienes quieren llevarse un libro adicional, por un libro que compran, nosotros vamos a donar uno a un liceo. Para también poner este tema en esa dimensión más formativa y en instituciones que requieren también abrir estas conversaciones desde ya. En ese sentido, Anita, ¿qué elementos tú destacas en algún cuento, así como para también contarle a las personas asistentes acá, te llamó la atención, que sirve para empatizar, o algún cuento que tú crees puede ser muy útil para generar esa conciencia, ¿no?, en personas que a lo mejor esto todavía lo están mirando de más lejos, no lo entienden bien? Yo creo que, a ver, lo más importante es que todos los que estén aquí de empresas, se lo quieran regalar a su gente, no partan diciendo que es un libro de historias de inclusión, partan diciendo que es un gran libro de relatos, porque eso es un gran libro de cuentos y es un buen libro de cuentos. Como decía Pablo, tiene ritmo, están bien armadas las historias, tienen sentido, tienen verosimilitud, los personajes tienen mucho cuerpo, entonces yo creo que ese es el punto de partida, decir que es un buen libro de cuentos. Los cuentos siempre sirven para enganchar a los que no leen tanto, para los buenos lectores, son súper como transversales. Y yo diría que desde ahí, no sé, creo que mencioné ya algunos como los que dije, pero quería mencionar a Azul, me dijeron que ella estaba acá, ¿no?, la autora. Sí. El cuento conmueve y está tan delicadamente contado que uno va interpretando este juego de este chico que sin querer, bueno, no les voy a spoilear, es un chico que tiene ahí un tema de comportamiento, que toma remedios, que no sabe comportarse, un poco agresivo, y de pronto se ve envuelto en un caos que no entiende por qué es su condición, y me parece súper bonito el juego que hace con los recuerdos que le dan paz.
así como mencionaba Pablo, que en Yijanta la piedra del padre, pequeños símbolos en materia viva de este gesto de amor, él también siente amor al recordar a su perro, al recordar que su madre lo levanta en las mañanas. Creo que esos pequeños así como guías que van en los cuentos. El color es importante. ¿Cómo? El color. Sí, es el color es súper importante. Creo que eso te va dando pie para tú decir, estos son buenos cuentos y me están hablando de algo más allá de una historia por encima. Creo que todos tienen algo así, todos los cuentos del libro, incluso el que tiene el premio o la mención Licantay, también es un cuento súper lindo. Ah, ¿verdad? Licanantay. Licanantay, perdón. Sí, perdón. Me enseñaron. Perdón. No, que aquí habían dicho Licantay. Ah, sí, ya, Licanantay. Es Licanantay. Bien. También creo que tiene guiños muy hermosos a la niñez, a este chico que tiene, que cuando hay otro gesto de amor de otra chica que no sufre ni una discapacidad y lo acoge, mira cómo cambia el mundo. Entonces creo que está lleno de gestos. Sí, claro, son capaces de dar Exactamente. vuelta a toda una situación ahí. Entonces creo que el libro entero está lleno de gestos para lograr esa conciencia. Sí. Y nos hace perder al volvernos, al identificarnos con los y las protagonistas, nos hace vulnerables, pero al mismo tiempo como que nos quita el miedo a esas realidades. O sea, yo, por ejemplo, cuando leía, porque me llamó mucho la atención estos cuentos, que el segundo y el tercero, que son de refugiados uno y el otro podríamos decir que son personas desplazadas, ¿no? El chico autista es un chico desplazado que perdió su familia, perdió todo y está ahí, sencillamente no hay nadie que lo cuide. Y esa sensación de los cuentos de refugiados y desplazados, primero que nada me llamó mucho la atención el tema que esté saliendo con tanta fuerza y que aparece en varios cuentos. Y lo otro es que uno sea capaz de vivir esos desafíos gigantescos. Yo decía, por otras razones, yo ayer andaba como con unos terrores personales, así como diciendo, me va a caer esto, me voy a morir acá, no sé qué. Y de repente decía, y después leía el cuento y decía, soy un imbécil, soy un verdadero imbécil, porque claro, Gillano o este niño de camerunés viven una ordalía así impresionante. Entonces, yo creo que también hace que aceptemos mucho más la vida y nuestros propios desafíos, a pesar de que tengamos menos problemas que ellos. De hecho, pensando un poco en su respuesta y en la pregunta que la generó, en nuestra experiencia ya más de asesoría, de consultoría, el género ha sido un pivote. Uno ya en pensar que eso es un tema de diversidad es muy raro, ¿no? Pero bueno, ha sido un tema pivote para poner estos temas, y hoy día en general las organizaciones en la vanguardia hablan de diversidad, de equidad e inclusión. Y bueno, personas con discapacidad, la inclusión laboral de personas con discapacidad hoy día es una ley, y empiezan a aparecer, por así decirlo, grupos de diversidad, que es una manera más estratégica, ¿no?, de las políticas organizacionales para abordarlas, porque finalmente todos y cada uno acá somos una diversidad, ¿no? Pero claro, aparece entonces ya no solamente la persona con discapacidad, también las diversidades sexogenéricas, también aparecen las edades, las diferencias generacionales. Esas temáticas, de una u otra forma, son más cercanas o más fáciles de abordar en las organizaciones. Y nos hemos dado cuenta que las diversidades sexogenéricas, por ejemplo, no ha sido tan simple poner el tema en la organización. Y aquí hay dos cuentos, por lo menos, si lo recuerdo bien. La mujer que vive como en una covacha, así. Ese es Perdón, que va a la madre donde trabaja de García. Te perdono, mamá, que está su autora acá. Sí. ¿No? ¿Está? Ahí está. Sí. Y el Byron es el otro. Y el Byron es el otro, ¿no es cierto? ¿Creen ustedes que esas conversaciones difíciles hoy día en las organizaciones pueden ser estos cuentos una manera de abordarlos? ¿Y por qué? No sé. Sí, yo creo que sí, pero qué curioso escuchar lo que dices. No me habría imaginado jamás que seguía siendo tema complicado de tratar a esta altura. Más que la vejez, o más que la discapacidad, o más que que la migración. Yo que soy de Fundación Iguales me encuentro todo el día con, nos encontramos todo el día con problemas a nivel, no sé, a nivel
administrativo, ejecutivo, a nivel de organizaciones empresariales, qué sé yo, siempre hay un problema que está surgiendo, siempre hay un problema que está surgiendo a nivel familiar también muchísimo, ¿no? Pero claro, también estamos como en primera línea y creo yo que al levantarse el tema ha ido saliendo mucho más y se está viendo mucho más. Es como el tema de los abusos, que antes sencillamente no se hablaba. Me llamó la atención que no hubiera como un cuento de abuso. Pero sí me gustó que apareciera aquí, y perdón que lo diga, que fue competencia, fui jurado de otro concurso y apareció mucha vejez. Sí. Y creo que es un tema que también es importante y que tampoco creo que hemos resuelto a la velocidad que deberíamos, dado el envejecimiento social, el envejecimiento que estamos teniendo como país. Sí. O sea, acá el cuento de la soledad, ese es maravilloso. La soledad, aunque el celular se llene de sonido, exacto, es un cuento sobre la complejidad. La discriminación hacia la tercera edad con las tecnologías, que es brutal, y te lo van contando ahí, quizás no de la manera más literariamente espectacular, pero sí era un tema que nos sorprendió, yo creo que por lo mismo, o nos interesó que estuviera dentro del libro, porque vale la pena, uno lo ve, yo voy al banco, veo cómo llegan los abuelos, oiga, pero ayúdeme, es que tiene que descargar el QR, sí, ya, es que pero además no terminaron lo sé. con la tarjeta esta sí, de cosas. Entonces, pobre, y nadie los trata bien, nadie los ayuda, dan por hecho que tienen eso incorporado y no. No le pone esfuerzo, hay una frase ahí, no le pones ganas, decía. Sí. Claro, que le decía el sobrino o el hijo. Claro, ¿no? Sí. que no le pones ganas, viejo. Bien, vamos a ir terminando y me gustaría hacer una pregunta abierta para cerrar. En la nota del jurado, que firma Pablo como presidente del jurado, dice, estos relatos permiten liberarse del miedo a la diferencia. Y es muy general, ya hemos hablado un poco de esto, pero me gustaría dejar como un mensaje final a quienes son parte aquí de organizaciones o tienen responsabilidades en sus equipos en diversidad, en inclusión o en las políticas públicas. ¿Cómo este libro puede ser efectivamente una manera, ¿no? de construir una cultura más respetuosa, más empática? ¿Qué esperaría un lector? A lo mejor este lector que no está tan acostumbrado a leer habitualmente, no es tan buen lector, pero se encuentra con este libro. ¿Qué le puede pasar a esa persona con estos relatos? Y cómo eso puede ayudar a estos cambios culturales que nosotros abogamos, a partir de un libro, por ejemplo, generar en las organizaciones. Bueno, yo repito mi invitación, es que digan que lo primero es que es un buen libro de cuentos y que cuando hay un buen cuento y está bien contado y te golpea, te hace pensar en lo que te están contando, te hace creerlo y te hace pensar, ups, yo conoceré a alguien, habré estado en esta situación o por qué no, chuta, no me lo había imaginado, o de lo inverosímil empezar a pensarlo. Creo que esa es la gran gracia del libro, creo que sí puede abrir conciencia y gente que quizás no se ha enfrentado a ninguno de estos temas puede decir, mira, puede que sea ficción, pero siempre la realidad supera la ficción. Así que con esa premisa debiera entrarles algo ahí en la cabeza. Gracias, Anita. Sí, Pablo. Y mira, voy a contar pedazos de lo que me ha pasado en las últimas 24 horas, pero leí una noticia sobre un libro que lo eligieron como el libro, muchas personas opinaron que cuáles eran los libros más interesantes del año 2025 y el más mencionado resultó ser un ensayo de una filósofa que se llama Paz López, creo, y que se llama Pánico y Ternura. Y mira, yo me acuerdo se me ponen los pelos de punta, porque realmente ella da con un punto que es el miedo que estamos viviendo a propósito de los cambios sociales que estamos enfrentando. Estamos viendo miedos e incertidumbre. Y justo nosotros hoy día como Fundación Iguales mandamos una carta al Mercurio diciendo que la población LGBTIQ, frente a lo que ha sucedido políticamente en el país en los últimos días, está con una sensación de ansiedad, de miedo y de incertidumbre. Entonces, estamos del lado del pánico, en el fondo, que decimos, pucha, ojalá no nos quiten nuestros derechos y todo lo que hemos logrado hasta ahora, y tenemos mucho más que lograr, pero casi por ahora dijimos, bueno, ya, pero por lo menos que nos dejen seguir existiendo
con todos los derechos que tenemos. Entonces, lo que decía esta noticia, decía cómo Paz López logra en este libro, perdón que le haga como propaganda a otro libro que ni siquiera he leído, pero cómo Paz López logra decir que la ternura es un lugar desde el cual nosotros podemos leer el mundo de una manera nueva y poder enfrentar este pánico o esta incertidumbre, este miedo, esta incertidumbre que estamos pasando en estos momentos. Y creo que este libro de cuentos hace lo mismo. Invoca la ternura y te arranca la ternura a pesar de que uno está así atrincherado en su casa y con miedo que esto, que se me va a acabar la plata, que no sé qué, que esto, ¿verdad? Y de repente uno lee estos cuentos y te enterneces por estos personajes y quieres estar con ellos y también poder ayudarlos y quererlos y enternecerte con ellos, enternecerte con ellos. Sí, perfecto. Sí, bueno, nosotros creemos, y cerramos ahora, que estos relatos, no hay nadie, ni una persona que no sea un relato. Y si alguien conoce a alguien y le dice, ¿tú quién eres? Te va a contar un relato. Somos relatos. Cuando leemos estos relatos, y cuando los lean ustedes, primero tenemos la posibilidad de mirarnos en esos relatos, ya sea en una situación, como también en cómo nosotros abordamos eso. Y lo que dice Pablo y Anita nos hace mucho sentido desde la idea de que la resonancia emocional que genera en nosotros, las emociones que nos van a generar, son de alguna manera buenas formas, buenas herramientas, ya sea para atreverme a mirar a ese compañero que es distinto, para atreverme a lo mejor a dar la posibilidad de conocerlo un poco más, me den la posibilidad, la ternura, que es una emoción blandita, ¿no? que me abre posibilidades, no me las cierra, tener una conversación organizacional que solo nos da posibilidades. O sea, hoy día las organizaciones diversas son mucho más productivas, tienen mucho mejor ambiente, por lo tanto, esto ni siquiera es una cosa forzada, o sea, es algo que nos va a solo generar buenos resultados. Y estamos convencidos y por eso queremos agradecer no solamente la asistencia de ustedes, sino también a Pablo, a Anita, a Joaquín y a Daniela también, que fueron parte del jurado, su trabajo en leer y elegir los mejores relatos para que esto suceda en sus organizaciones. La invitación queda hecha. Muchas gracias, Pablo, Anita, por estar acá y también a ustedes, ¿no es cierto?, por escucharnos. Muchas gracias. Quiero también agradecer junto a Juan Pablo, a Pablo nuevamente, a Anita, a todo el jurado que estuvo presente, porque la verdad me conmueve escucharlos y no puedo dejar de sentirme orgullosa de que nuestro equipo esté detrás de este libro tan bonito. Es diferente cuando uno escucha desde afuera de quienes lo leyeron, de quienes estuvieron en el proceso, y creo que este libro tampoco hubiera sido lo mismo si ustedes no hubieran estado. Si ustedes no hubieran puesto su tiempo a disposición de este proyecto, de acompañarnos, de leer todos los libros, el equipo que estuvo ahí leyendo los 150, nosotros, el equipo leyó los 150 relatos, porque hicimos un compromiso con Juan Pablo cuando partimos con el primero. Dijimos, si vamos a hacer un concurso de relatos, vamos a leer siempre todos los relatos que lleguen, porque es parte también del respeto de quienes se toman ese espacio de escribir, aunque no queden en el libro, pero sí los leímos todos. Ustedes no lo leyeron los 150, leyeron ya la primera selección, pero estuvieron ahí y con su trayectoria, experiencia y con esta afinidad, ¿cierto?, permiten que hoy día tengamos este libro tan bello que ustedes están llevando. Así que un aplauso nuevamente a todo el equipo y una fotito. Les queremos entregar un presente para ya ir cerrando el evento, porque sé que también... ¿Tiene mano un poquito? Anita. Sí, vamos a dar el cierre entonces. Quiero, antes que eso sí, dar las gracias también a todo nuestro equipo, Ars Global Consultoría, Academia Ars, Arsenal Ediciones, a todo el grupo, porque la verdad es que todo esto tiene un trabajo enorme detrás. Así que gracias, chiquillos, chiquillas que andan por ahí haciendo que esto sea posible y siguiéndonos en todas las ideas que tenemos. Y también quiero agradecer a Vale Arcos, que está ahí atrás, la diseñadora que es, ¿cierto?, la artífice de esta portada tan preciosa que tiene este libro de relatos 2025. Y quiero invitarle entonces a que
podamos entonces salir porque tenemos una cantante, vamos a escuchar a Moca afuera, también tenemos a nuestro DJ Álvaro, DJ Twitter, y vamos a compartir un vino de honor para cerrar esta velada. Así que muchas gracias también por acompañarnos.